Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos estudiando una sección muy importante en el Evangelio de San Juan, que tiene que ver con los eventos que sucedieron en la última noche de la vida terrenal del Señor Jesucristo. Es por eso que esta serie de estudios, que cubre los capítulos 13 al 17 de San Juan, lo hemos titulado Jesucristo, enseñanzas de la última noche. Así le hemos titulado nuestra serie. Hoy nos toca desarrollar el segundo tema de esta serie, que no sé cuándo va a terminar. Es como la última serie que tuvimos, se desplayó 6 meses, la hemos terminado. Yo no pensé demorarme tanto en un libro tan pequeño como Judas, así que no sé ahora cómo terminaremos, pero no vamos a meternos en tanto detalle, ¿correcto? Pero bueno, entonces estamos haciendo esta serie que es muy importante, queridos hermanos, y para mí es una serie muy clave, porque es lo último que Cristo les está enseñando a sus apóstoles al final de su ministerio de 3 años y medio en esta tierra. Y usted sabe que lo que una persona dice en el último momento de su vida, los que estamos ahí queremos escuchar porque consideramos que es algo muy importante lo que está diciendo la persona. Así que Jesucristo acá le está diciendo muchas cosas importantes a sus discípulos. Estamos en el capítulo 13 de San Juan, pero me gustaría leer una vez más con ustedes del versículo 1, aunque nuestro sermón de esta mañana comienza en el versículo 12. Pero quiero leer desde el versículo 1 para que volvamos a colocarnos en el contexto de lo que está ocurriendo esa noche. Recuerden ustedes que hemos dicho que el capítulo 13 y 14 de San Juan ocurren en el lugar que nosotros conocemos comúnmente como el aposento alto. Ese lugar fue donde el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Ese lugar, el aposento alto, es el mismo lugar donde en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, conformando de esa manera el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Pero bueno, aquí en el capítulo 13, en esa noche de que el Señor establece la cena, ocurre lo siguiente. Capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Hasta ahí hemos avanzado en el sermón del domingo pasado, donde, para ponernos en contexto, el Señor Jesucristo está teniendo una relación muy intensa con los discípulos esa noche. Recuerden ustedes que hemos dicho y volvemos a repetir que el capítulo 13, bueno, no es el único, pero es porque se menciona varias veces, va a aparecer de una forma muy intensa el amor de Dios. Así que el capítulo 13 hemos dicho que es un capítulo que rebosa de amor, destila el amor de Dios desde el primer versículo.
Y literalmente usted puede ver el primer versículo, capítulo 13, versículo 1, al final dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y así tiene que ser el amor de Dios, así es el amor de Dios y así tiene que ser nuestro amor hacia nuestro prójimo también. Pero bueno, ahora a partir del versículo 12, donde vamos a estar en esta mañana estudiando la palabra de Dios, y los apuntes que usted ha recibido, dice claramente cuál es el título de nuestro sermón en esta mañana. Dice, un mandato jamás cancelado, un mandato que no ha caducado, un mandato que aún continúa, aún todavía. ¿Y cuál es ese mandato? Eso es lo que vamos a ver esta mañana en la palabra de Dios. En sus apuntes dice, el principio más importante que Jesús quería enseñar a sus discípulos era la trascendencia de la humildad y el servicio en amor, Así que lo que aquí tenemos en el pasaje que vamos a comenzar a estudiar a partir del versículo 12 hasta el versículo 17 es básicamente esto, que el Señor Jesucristo, con lo que Él había hecho a los apóstoles, lavándole los pies, estaba queriendo enseñarle en esencia la humildad y lo que era el servicio en amor. Ahora, uno se pone a pensar, ¿por qué es que el Señor le tiene que enseñar humildad a los discípulos? Bueno, porque como seres humanos nosotros tenemos una naturaleza que está básicamente llena de orgullo, de vanagloria, de jactancia. Yo creo que ninguno de nosotros va a decir que no, yo no tengo orgullo. Todos nosotros tenemos cierta cantidad de orgullo. Y aunque algunos tienen más orgullo que otros, algunos tienen tanto orgullo que pueden todavía compartir orgullo a otras personas. Así que somos por naturaleza muy orgullosos. Ahora, los apóstoles como seres humanos también, ellos eran personas muy orgullosas, que hacía poco tiempo antes, y en un momento vamos a ver el pasaje, ellos habían estado peleando entre ellos, discutiendo entre ellos, a ver cuál de ellos en el reino de los cielos iba a ocupar el lugar más alto al lado de Jesucristo. Y ahora Jesucristo les está enseñando una lección muy importante, que es la humildad, el servicio. Porque tenemos que aprender esto, queridos hermanos. El Señor nos ha colocado en esta tierra para servir a los demás, no para que los demás nos sirvan a nosotros. Si el Señor te ha dado los bienes materiales que tienes, amén, gloria a Dios, para que tú los puedas aprovechar, para que tú puedas gozar de ellos. Pero también Dios nos da los bienes materiales para que podamos ayudar, compartir a las personas que están a nuestro alrededor. Así que siempre tenemos que pensar en la humildad y en el servicio en amor. Ahora, nuestro sermón de esta mañana, como usted puede observar en sus apuntes, tiene 5 secciones. Y la sección número 1 dice el significado de la acción. O sea, ¿qué es lo que quiere decirnos la acción que Jesús había llevado a cabo de lavarle los pies a los discípulos? En el versículo número 12 dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, y viene una pregunta sumamente importante y compleja, que nos puede parecer muy trivial, pero es una pregunta que tiene que entrar a hacernos reflexionar y a pensar y tener una respuesta en base a lo que Cristo acababa de hacer. Por eso Él dice, la pregunta al final del versículo 12 dice, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿ustedes entienden lo que acabo de hacerles? Bueno, quizás Pedro, que estaba ahí, diría, ¿no? Bueno, sencillamente nos acabas de lavar los pies a cada uno de nosotros, porque hemos venido de la calle andando y nuestros pies estaban sucios, estaban llenos de todo lo que hemos pisado en el camino, y tú sencillamente has tomado un poco de agua, nos has lavado los pies, nos has secado con la toalla los pies, y eso es lo que has hecho. Bueno, realmente eso no era todo. Ahora, en sus apuntes decimos así: en la acción de Jesús hay 2 significados simbólicos. Ojo, yo quiero enfatizar en la palabra simbólico, queridos hermanos. Ahora, ¿cuáles son estos 2 significados? Significado número 1. Debemos aceptar que la vida cristiana es servicio. La vida cristiana es servicio porque Cristo mismo vino para servir. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Dice amén o no dice amén? Amén, claro que sí, ¿verdad? El Señor vino para servir y nuestra vida cristiana tiene que ser para servicio.
Y realmente es así, porque por ejemplo en Marcos capítulo 10, versículo 45, ahora si usted es hábil con la Biblia, acompáñeme para buscar este pasaje, si no escuche nada más lo que vamos a estar leyendo, por favor. En Marcos capítulo 10, en el versículo número 45, la palabra del Señor dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está lo que dice la palabra de Dios. Claramente la palabra de Dios pone en claro, y el mismo Señor Jesucristo lo dice, ¿cuál fue el propósito de su venida? Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir a otros. Ahora, Él era digno de ser servido, y Él es digno de ser servido hoy en día y por toda la eternidad, porque Él es el Rey del universo, Él es Dios de dioses, Él es Señor de señores, ¿verdad que sí? Pero cuando Él vino a la tierra, Él no vino con una actitud diciendo, bueno, yo estoy acá, soy el Dios creador del universo, así que sírvanme todos. Él no dijo así. Él sencillamente vino con una actitud de humildad, de servicio. Y es por eso que se escribió el Evangelio de San Marcos, que el pastor Martín está estudiando, nos está enseñando el Evangelio de San Marcos. No sé cuándo empezó, ni sé cuándo va a terminar, ¿no? Pero algún día terminará. Y Él nos está mostrando la actitud de Cristo de siervo, porque ese es el énfasis del Evangelio de San Marcos, ¿verdad, pastor Martín? El de siervo. El Señor Jesucristo venió con una actitud de siervo a la tierra para servirnos. Ahora, esta actitud de siervo, como le dije a usted hace un momento, es que Cristo está yendo directo a un problema que había en el corazón de los apóstoles, de los discípulos que estaban ahí presentes. Y como yo le dije hace un rato, ellos estaban discutiendo entre ellos quién va a ser el más grande en el reino de los cielos cuando venga el Señor a gobernar a esta tierra. Entonces, en Lucas capítulo 22, y esto que vamos a ver aquí en Lucas capítulo 22, había ocurrido poco antes de Juan capítulo 13, según la cronología que uno va estudiando de los eventos en la vida de Jesucristo. Y en Lucas capítulo 22, en el versículo número 24 al 27, dice así. Mire lo que dice aquí en Lucas 22, 24. Dice, hubo también entre ellos, o sea, entre los discípulos, una disputa. Ok, entiéndese la palabra disputa. La palabra disputa quiere decir pelea, una discusión. Así como a veces disputamos, peleamos entre hermanos, ¿verdad? Ok, ¿qué hermanos hay que no pelean? ¿Qué hermanas hay entre ellas que no pelean? Oh, siempre en todo lugar hay peleas. ¿Sí o no, hermanito? Hay peleas, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame usted, a veces yo me reúno con mis hermanos y nos bronqueamos, ¿no? Nos peleamos, pero al rato estamos comiendo rico todos. Ok, dice el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, ese era el punto de discusión. ¿Quién va a ser el hombre más importante en el reino? El mayor. Entonces, versículo 25. Pero Él les dijo, Cristo les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Dice, el que dirige tiene que tener la actitud de una persona que está sirviendo. Y luego versículo 27 dice algo muy importante, todo el versículo 27. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ok, Cristo está pensando como Dios en lo que va a suceder dentro de poco en el aposento alto. Él está diciendo aquí, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y luego dice, no es el que se sienta a la mesa. Claro, lógicamente, el que se sienta a la mesa es el que es el mayor, el más importante. Luego dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí está la clave, hermanos míos. Servir. Ahora, en un pasaje paralelo, en Mateo capítulo 23, narrando la misma situación, el mismo conflicto, aquí en Mateo capítulo 23, en el versículo número 11, dice así, en Mateo 23, 11, dice, el que es el mayor de vosotros, ojo con lo que dice al final, dice, sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo. Ahora, si usted tiene ahí la traducción, la nueva traducción viviente, la NTV, o a veces en nuestro celular tenemos la opción de cambiar de traducciones. Si usted ubica la NTV en su celular, mire usted este mismo versículo de Mateo 23, 11. Observe usted cómo la segunda parte lo traduce de una forma más puntual en nuestro contexto actual. Dice,
el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, dice. Debe de ser el sirviente de los demás. Ok, ya vamos entendiendo las cosas, ¿verdad? Hermano, el Señor nos ha llamado para ser siervos. El Señor nos ha llamado para ser sirvientes. Yo recuerdo en una ocasión de una iglesia, estaban ahí disputando y me consultaron a mí, porque en ese tiempo yo estaba en la directiva de nuestras iglesias a nivel nacional, de las iglesias bautistas, y me dijeron: pastor, venga a ayudarnos un rato aquí, que hay una pelea, una bronca. Ah, bueno, vamos a ver, ayudar en que se pueda, ¿no? Porque usted sabe que aquí en Palmas Reales somos expertos en peleas, ¿verdad? En broncas. Bueno, entonces vamos a ver en qué podemos ayudar. Entonces fuimos a esa congregación bautista y bueno, tenían su lío y todo, pero uno de los puntos era en cuanto al nombramiento de diáconos en la iglesia. Entonces algunos hermanos insistían que querían ser diáconos, que no, que yo quiero ser diácono, que el pastor no quiere, y eres un lío, hermanos míos. Bueno, entonces me dijeron: pastor, ¿y dale usted qué nos puede enseñar sobre el asunto? Ah, con gusto. Y bueno, y comencé a enseñarles esa noche. Recuerdo un día domingo, nos quedamos hasta tarde en su iglesia hablando la Biblia, todo. Y al final de lo que yo les enseñé, lo que insistían que querían ser diáconos, dijeron: ya no queremos ser diáconos. ¿Por qué? Porque la palabra diácono es la misma palabra que encontramos nosotros acá para siervo y que muy bien se traduce por la palabra sirviente. Hermano, es que existe la idea en muchas iglesias de que el diácono es una persona que tiene que gobernar la iglesia y que los diáconos son un grupo de hombres a quienes el pastor le tiene que rendir cuentas porque son la autoridad en la iglesia. Entonces el pastor tiene que rendirle cuentas, informes y tiene que pedir permiso a los diáconos para hacer todo. Pero bueno, esa es la idea totalmente equivocada y fuera de la Biblia. Lo correcto bíblicamente, a la luz de la enseñanza general del Nuevo Testamento, es que el diácono es un sirviente. Ok, usted quiere ser nombrado para ser sirviente de la iglesia, para que se le nombre y se le diga: vamos a nombrar a un grupo de hermanos para que vengan a trapear la iglesia, para que vengan a barrer, para que vengan a limpiar los baños, para que vengan a hacer todas estas cosas y para que cuando alguien esté enfermo vayan a visitarlo y cuando alguien se muere vayan a enterrarlo. ¿Alguien quiere esta posición? Y muchos van a decir: no, yo no quiero esa posición. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo ha venido para que seamos, enseñarnos lo que es el servicio. Y Él vino para servir. Ahora, el segundo significado, por favor, de esta palabra o de lo que Cristo había hecho aquí, el significado número 2 es: debemos de descansar en Él, confesándole el pecado y pidiéndole limpieza diaria, limpieza diaria. Ok, ¿recuerda usted lo que hablábamos el domingo pasado acerca de la limpieza? ¿Recuerdan ustedes que yo les decía el domingo pasado de que es importante, por ejemplo, asearnos todos los días nuestros cuerpos? Ok, alguien al final del culto me preguntó: ¿qué, pastor, había que bañarse todos los días? Sí, señor, le dije: hay que bañarse todos los días, por si acaso. Hay que bañarse todos los días, hay que hacer su aseo todos los días. Ahora, también es importante limpiar la casa, por ejemplo, todos los días, ¿verdad? Y ahí alguna persona también me sorprendió y dijo: ¿qué, la casa se limpia todos los días? Sí, la casa se limpia todos los días. Y por ejemplo, yo le decía: a la refrigeradora hay que limpiarla todo el tiempo, ¿no? Y yo me sorprendo cuando pasan días en la refrigeradora lo que guardamos, ¿no? Le crecen raíces a las cosas, salen hongos por acá y todo, ¿no? Y yo he tenido que entrar a veces a mi refrigeradora y con hacha a sacar los hongos y todo, y sacar, ¿no?, la maleza que ha crecido. Pero así es, ¿verdad? Pero, hermano, necesitamos una limpieza diaria en nuestra vida espiritual. Porque Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, hablando de la confesión, dice así. Primera de Juan 1, 7 al 9 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, para tener comunión con Dios hay que andar en la luz de Dios. Y luego dice al final del versículo número 7, de 1 de Juan 1, 7, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y gloria a Dios. Ahora, pero esa limpieza es una limpieza continua. Es una limpieza permanente. ¿Por qué? Siga leyendo usted conmigo el versículo número 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, y ahí viene: si confesamos, y la palabra confesamos es una acción permanente, continua.
Aquí el confesamos no es una acción de que una sola vez confieso y se acabó el asunto, no. Es confesamos permanentemente, continuamente. ¿Y qué hay que confesar? Hay que confesar nuestros pecados, dice. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, y como yo le decía el domingo pasado, usted no tiene que venir al pastor a confesarle todos sus pecados. Porque como yo le decía en broma el domingo pasado y le vuelvo a decir, ¿no? Con mis pecados que tengo son más que suficientes. Y no quiero enterarme de pecados ajenos. Claro, si hay cosas en lo que yo como su pastor o los pastores que estamos en esta iglesia le podemos oír, escuchar y le podemos aconsejar, estamos aquí, ¿verdad? Para ayudarle en todo lo que se pueda. Pero usted tiene que confesar su pecado primeramente a Dios. Ahora, y si es necesario que usted trate el asunto con alguna persona a la que usted ofendió, a la que usted trató mal, a la que usted ha pecado contra esa persona y usted quiere arreglar la cosa, bueno, vaya y hable con la persona en cuestión. Ahora, pero ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer eso? Usted lo tiene que hacer de una forma permanente. Hermano, hay que revisar nuestra vida todo el tiempo. Yo ando revisando mis asuntos que yo tengo escrito en un cuaderno ahí, lo que tengo que hacer, y siempre de cada semana sí yo reviso lo que he hecho, lo que me queda pendiente y veo, ¿no? Para ver cómo están andando mis asuntos, si están andando ordenadamente tal como yo lo he pensado hacer. Lo mismo tiene que ser nuestra vida espiritual. Hay que revisar constantemente nuestras vidas. Ok, si nosotros queremos llegar a lo que es una santidad en esta tierra, en esta vida, tenemos que estar trabajando arduamente en la santidad que Dios nos ha dado. Porque es cierto, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, es cierto que la santidad, es cierto que en el momento de la salvación Dios nos ha hecho santos. Pero según 1 Corintios 1, 2, somos llamados a ser santos en esta tierra. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, ya son santos en Cristo Jesús. Ahora, observe por favor la siguiente frase en este mismo versículo. Dice, llamados a ser santos. Hermanos, somos santos ya en Cristo Jesús. En el momento de la salvación ya somos santos. Pero el Señor nos llama a ser santos. El domingo pasado yo le decía en cuanto a lavarse, yo le decía a usted, esto es como lo que ocurre en el momento cuando nacemos. Ahora, yo asumo, no sé todos los detalles, pero yo pienso que cuando nace una criatura, una de las primeras acciones que le hacen a la criatura es limpiarla, lavarla, bañarla, pienso. Lo bañan. Ya ese es su lavado, su bañado cuando nace. Ahora, hermano, eso es algo así como lo que ocurrió con nosotros en el momento de la salvación. Por ejemplo, en mi caso, el día que yo fui salvo, y que lo recuerdo muy bien que era un día jueves, fue el 8 de agosto del año 1974, cuando yo tenía 8 años de edad. En ese momento, según lo que la Biblia me enseña, yo fui lavado con la sangre de Cristo Jesús. Y fui hecho santo. Pero luego la Biblia nos enseña de que hay que estarnos lavando constantemente. Ahora, volvamos a la comparación de cuando nace un ser humano. Cuando nace el ser humano, lo bañan, lo lavan, lo limpian. Pero ahí no queda todo. Usted no va a decir, ya no necesito bañarme, porque cuando nací me bañaron. Yo no sé qué pensar de una persona así, ¿no? Si han pasado 20 años, usted ya tiene 20 años, 30 años, 40 años, y yo le preguntara, ¿te has bañado? Usted me dirá, ¿para qué me voy a bañar, pastor, si cuando yo nací me bañé? Ok, ahora volvamos a los asuntos espirituales. Lo mismo es con la vida espiritual. Cuando fuimos salvos, en ese momento de la salvación, el Señor nos lavó, nos bañó, nos limpió de todos nuestros pecados. Pero a lo largo de nuestra vida terrenal, como cristianos van pasando 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, hasta que Cristo quiera que estemos en esta tierra, tenemos que constantemente pedirle limpieza espiritual al Señor. Porque, hermanos míos, caminar en esta tierra nos ensucia los pies. Caminar en esta tierra nos ensuciamos con el pecado que nos rodea.
Y necesitamos, según lo que hemos leído en Primera de Juan, estar permanentemente confesando nuestros pecados a Dios. Ahora, eso es lo que el Señor nos va a enseñar. El Señor va a comparar la limpieza espiritual con lavar nuestros pies. Ok, vamos avanzando. Lo segundo de nuestro sermón, la humillación de Jesús. La humillación de Jesús. En el versículo número 13 vamos a encontrar, primeramente ahí bajo el punto 2, los dos títulos. Los dos títulos. Ahora, yo quiero que usted observe al momento de leer lo que vamos a leer aquí en el versículo 13, que hay un orden en los dos títulos que le dan al Señor. Bueno, que le dieron los discípulos al Señor. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Ok? El Señor dice: tienen ustedes toda la razón. Yo soy su maestro y soy su Señor. Tienen toda la razón. Ahora, pero el Señor va a corregir algo. Y lo va a corregir porque es de vital importancia para nuestra vida espiritual. Ahora, ¿dónde está la corrección? Observe usted en el versículo 14 que el Señor invierte el orden. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro. ¿Ok? Observe usted el orden. Hay una alteración del orden de manera intencional que el Señor hace. Porque los discípulos al Señor Jesucristo, según lo que Cristo mismo dice en el versículo 13, le habían dicho Maestro y Señor. Y el Señor dice: tienen toda la razón, yo soy eso. Pero ahora en el versículo 14 dice, Él cambia el orden y dice: ok, pero yo soy, primeramente tengo que ser Señor y luego tengo que ser Maestro. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, queridos hermanos, es cierto que Jesucristo fue el Maestro de maestros, y hace poco se ha celebrado el Día del Maestro, aquí en el Perú, supongo que en otros países también, y mucha gente ha hecho referencia a Jesucristo como Maestro. Muchos hablan de que Jesucristo es el Maestro más grande, y tienen toda la razón. Jesucristo fue un experto pedagogo, un experto maestro. Pero solo verlo como Maestro a Jesucristo no es suficiente. Lo primero que necesitamos ver al Señor Jesucristo es como Señor y luego como Maestro. Porque si lo vemos como Señor, vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. Porque eso fue lo que Cristo le reclamó, digámoslo así, a los discípulos. En cierto momento, Cristo a los discípulos le dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Ok, ya el Señor les había estado corrigiendo tiempo antes eso a ellos. Porque ellos le decían: Señor, Señor, pero no hacían lo que Él decía. O sea, no estaban sometiéndose a Jesucristo. Entonces, lo primero hay que reconocer que Cristo es el Señor. Porque, hermano mío, cuando reconocemos que Él es el Señor, estamos reconociendo que Él tiene toda la autoridad en nuestras vidas. Y cuando reconocemos que Él es el Maestro, estamos reconociendo que Él tiene todo el derecho de instruirnos, enseñarnos y corregirnos, como hace un maestro. Un maestro nos enseña, un maestro nos instruye y un maestro nos corrige las cosas que estamos entendiendo mal. Entonces, al comienzo del capítulo 13, el Señor ha establecido su identidad. ¿Quién es Él? Él es Dios. Pero ahora Él está estableciendo su señorío, que Él es el Señor, que tiene el derecho de gobernar nuestras vidas. Pero ahora Él establece también el hecho grandioso de que Él es nuestro Maestro. Así que los dos títulos de Cristo van en perfecta armonía. Pero usted tiene que reconocer primero que Él es el Señor y luego el Maestro. Si usted simplemente ve a Jesucristo como Maestro, ok, usted está mirando de una forma parcial a la persona de Cristo.
Usted tiene que verlo a Él como Señor, porque cuando alguien reconoce que Él es el Señor, está comenzando a dar el primer paso a la salvación espiritual. Porque no es suficiente aceptar a Cristo como Maestro. Hay que aceptarlo primero como Señor de nuestras vidas. Ok, avancemos porque el tiempo corre muy rápido. Ahora, lo segundo que vemos ahí en este punto, en la segunda parte de nuestro sermón, es el lavamiento mutuo. Lavamiento mutuo. El versículo 14, la segunda parte del versículo 14 que no hemos leído, pero permítame leer todo el versículo 14, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y aquí viene la segunda parte, dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, Jesús sabía que pronto, y vamos diciéndole esto, Jesús sabía que pronto todos sus discípulos, fíjese que hago énfasis en la palabra, todos sus discípulos iban a necesitar el ser lavados sus pies. Ok, recuerde que estamos usando la expresión lavar los pies en el sentido de pecado en nuestras vidas. Y él sabía que esa misma noche en que a él lo iban a tomar prisionero para luego crucificarlo al día siguiente, esa misma noche todos sus discípulos lo iban a abandonar, porque eso ocurrió. Aún usted recuerde que Pedro lo negó a Cristo 3 veces. Y aún usted recuerde que Judas lo vendió a Cristo. Oh, qué grupo fantástico de discípulos uno tiene así, ¿verdad? Imagínese usted, están los 12 con él, vienen a tomarlo prisionero. 10 se corren por todos lados, asustados, ¿no? Por aquí, por allá. Uno lo niega, maldiciendo: no, yo no lo conozco, y todavía maldice Pedro, y el otro lo vende. Hermano, ¿quién no quisiera tener discípulos así, amigos, no? Imagínese usted. Entonces, el Señor sabía que pronto todos los discípulos iban a necesitar lo que nosotros llamamos una restauración espiritual, que el Señor trabaja en sus vidas. Ahora, ¿por qué usamos la palabra restauración espiritual? Porque primeramente hemos estado hablando de lavar los pies. ¿Por qué? Porque el pecado ensucia nuestras vidas. No hay ningún cristiano que se meta al pecado y que pueda decir que sale limpio del pecado. El pecado siempre ensucia nuestro corazón, en nuestras vidas. Cuando alguien se mete al pecado, nunca vuelve a ser el mismo. Va a quedar consecuencias. Pero hay limpieza en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿por qué hablamos de restauración espiritual? Porque el pecado no solamente ensucia, sino daña. El pecado malogra. Y necesitamos que eso se repare. Entonces, esa noche los discípulos de Cristo quedaron dañados, quedaron sucios espiritualmente, y el Señor va a tener que lavar sus corazones, sus vidas. Ahora, es interesante, y no quiero profundizar mucho en esto porque el tiempo corre muy rápido, pero es interesante que, mire usted, el jueves por la noche Pedro lo niega a Cristo. Pedro maldice, y Pedro dice: yo no lo conozco a ese hombre, que por aquí, que por allá, y todo, ¿no? Y luego el gallo canta 3 veces. Ya. Jueves por la noche, lleve el control conmigo. Cristo es crucificado el día viernes. Cristo está sepultado y Él resucita el domingo temprano. Ahora, y ese mismo día domingo, el texto bíblico no dice en qué momento del domingo, pero ese mismo día domingo de la resurrección, el Señor Jesucristo se le aparece a Pedro a solas. ¿Y qué habrá hablado con Pedro? No sabemos. Ahora, pero ahí tendríamos que preguntarnos, ¿por qué se le tuvo que aparecer a Pedro el mismo día domingo de la resurrección? Por la sencilla razón, hermanos, de que el pecado no se puede dejar que pase mucho tiempo en la vida de una persona. Pedro había pecado el jueves en la noche, y el día domingo el Señor se le aparece a Pedro, y el Señor comienza el proceso de restauración espiritual en la vida de Pedro, y el Señor comienza el proceso de lavarle los pies a Pedro. Cuando uno deja que el pecado pase mucho tiempo en la vida de una persona, el pecado se va metiendo más y más y más y más, y el pecado a la larga
usando un término que aparece en el libro de Hebreos, va a ocasionar endurecimiento, o una palabra que podemos entender, va a producir callos en el corazón de la persona. Y eso podría ocurrir. Entonces, ese mismo día en que Cristo resucitó, se apareció a Pedro y comenzó el proceso de restauración espiritual, de lavarle los pies. Días después, o quizás alguna semana después, pero día después, antes de su ascensión, el Señor Jesucristo, y solo le doy la cita, no vamos a ir ahí, en San Juan capítulo 21, el Señor ya al norte de Palestina, en Galilea, en el mar de Galilea, se le aparece a Pedro y a otro discípulo que estaban pescando, y el Señor comienza o continúa el proceso de restauración espiritual en la vida de Pedro. ¿Sabe lo que el Señor hace con Pedro? Primeramente, hace un milagro, una pesca milagrosa. Luego les invita a que vengan a la playa, y en la playa el Señor había preparado un buen desayuno. Pescadito frito, con su cafecito y su pancito recién salido. ¿A qué bautista no le gusta comer? Dígamelo a mí. Y luego el Señor comienza a hablar con Pedro, y aquí viene algo muy importante, queridos hermanos, lo que el Señor hace. Usted recuerda que Pedro, ¿cuántas veces lo negó a Cristo? 3 veces. Y ahí en Juan 21 el Señor le hace 3 veces la misma pregunta a Pedro. Le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ahora, y es interesante porque la primera vez y la segunda vez que el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? Fíjese usted, claro, en castellano no se nota la diferencia, pero en el griego sí. El Señor la primera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le vuelve a preguntar luego, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Ok, usted entiende la diferencia entre amar y querer, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como cuando usted le pregunta al novio, ¿sí o no? Y si el novio le dice, te quiero, la chica pone una cara de molesta, ¿no? Ay, ¿cómo me vas a querer nada más? No, yo quiero que me ames. Algo así. Usted ya entiende, ¿entienden? ¿Sí o no, caballeros? Todos entienden acá, todos entendemos, ¿no? Díganmelo a mí. Bueno, entonces, la tercera vez el Señor invierte las palabras y le dice sí, Pedro, ¿me quieres? Y la Biblia dice que Pedro se puso muy triste por la pregunta que le había hecho por tercera vez. Y Pedro entendió y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Hermanos míos, el Señor Jesucristo tuvo que trabajar en la vida de Pedro en un proceso de restauración, de lavarle los pies. Porque todos necesitamos esto. Ahora, en sus boletines hacemos una pregunta que vamos a responder. Dice, ¿qué significa lavarnos los pies los unos a los otros? Bueno, tiene un triple significado. Número 1 es ayudarnos mutuamente a caminar. Ayudarnos mutuamente a caminar. Porque todos necesitamos ayuda en la vida cristiana. Y es ayudarnos a caminar. Si usted es un buen hermano, si usted es una buena hermana en Cristo, usted va a ayudar a caminar a su hermano, a su hermana en las sendas de esta vida terrenal. Eso es lo primero, ayudarnos a caminar. Lo segundo, número 2, que en actitud de siervo, fíjese usted, en actitud de siervo, recuerde usted lo que quiere decir la palabra siervo, ¿no? Sirviente. Que en actitud de siervo ministremos. Ahí viene otro asunto bien importante. Usted sabe que la palabra ministremos se deriva de la palabra ministro. Ahora, el problema viene que nosotros aquí cuando hablamos de ministro estamos pensando en un hombre o una mujer que es nombrado por el presidente de la República para ocupar un alto cargo en cierta área en el gobierno de nuestra nación. Ese es hoy en día. Pero en la época de Cristo un ministro era un esclavo, era un remero. Usted sabe lo que era un remero, ¿verdad? Era uno que iba en los barcos remando, un esclavo.
un remero. Entonces, cuando hablamos de ministrarnos, nos ministremos, estamos hablando de servirnos. Que en actitud de siervo nos sirvamos. Hermano, tenemos que servirnos unos a otros. Y la exhortación del apóstol es: hay que servirnos aún más a los miembros de la familia de la fe. Así dice la palabra de Dios. Lo tercero, el tercer significado, es la restauración espiritual. Lo que estábamos hablando es la restauración espiritual. Porque, hermano, necesitamos restaurar vidas espirituales. Bueno, la iglesia tiene ese propósito. La iglesia tiene el propósito de ser como un hospital, digámoslo así, espiritual, donde llegan las personas heridas, golpeadas por el pecado, por Satanás. Hermanos míos, estamos para restaurar vidas. Hermano mío, yo siempre digo, la iglesia no está para destruir vidas. La iglesia está para restaurar vidas. Y tenemos que aprender a restaurar vidas, queridos hermanos. La tercera parte del sermón, por favor. El ejemplo para seguir. El ejemplo para seguir. El versículo número 15, Jesucristo mismo dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ok? Primero, permítame decirle algo. Hay algunas congregaciones, yo no sé si usted sabe, pero hay algunas iglesias que practican lo que se llama el lavamiento de los pies, literalmente. No sé cuánto lo harán. No sé si lo harán semanal, mensual, cada 3 meses, yo no sé. Pero hay iglesias donde se lavan los pies unos a otros, literalmente. Ponen su lavatorio con agua y comienzan a lavarse los pies. Y usted dice: ay, justo hacía una semana que no me lavaba los pies, ¿no? Así que usted mete su pie ahí y le está remojando el pie. Y verdad, hermanos, en el culto, vamos a comenzar a lavar los pies. Traigan para acá el lavatorio con agua. A ver, hermanito, usted, venga, le veo que tiene los pies cochinitos, venga para acá, ¿no? Siéntese acá y acá adelante, ¿no? Sáquese los zapatos. Y el otro que no se quiere sacar, llamo a 2 varones, fuércenlo, ¿no? Sáquenle los zapatos, ¿no? Y ahí le sacan los zapatos y verdad, hermano, se lavan los pies. Y hay iglesias donde dicen: el Señor, y nosotros lo sabemos eso, que ha instituido dos ritos en la iglesia. ¿Cuáles son los 2 ritos? Bautismo y cena del Señor. Pero estas iglesias le añaden un tercer rito: el lavamiento de los pies. Ahora, ahí viene el asunto. ¿Hay que lavarnos los pies unos a otros literalmente? El asunto es que hay que leer bien este versículo número 15, lo que dice, Cristo mismo dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, la clave está en la palabra ¿cómo? ¿Cómo? El Señor no dijo, para que lo que yo he hecho, ustedes hagan. No dijo lo que yo he hecho, dijo como yo os he hecho, ustedes también hagan. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo aquí es darnos un hermoso ejemplo, una hermosa enseñanza de lo que significa el amor, el servirnos unos a otros en una actitud de humildad. El Señor no estaba dando una clase magistral de cómo tomar una cantidad de agua en un lavatorio, cómo tomar una toalla y cómo lavar los pies a una persona. Eso no estaba enseñando el Señor, porque esa era una práctica habitual en el mundo de aquel entonces, que no solamente lo hacían los judíos, también lo hacían los griegos, también lo hacían los romanos y otras personas, porque como ya explicamos en aquel entonces, las personas no usaban calzado como nosotros, sino usaban sandalias, o algunos andaban sin sandalias. Y cuando llegaban a X casa, para evitar que lo ensucien, simplemente pasaban por un lavamiento de pies. Okay, en otras culturas, por ejemplo, cuando usted llega en otros lugares, se tiene que sacar los zapatos, ¿verdad? Y tiene que entrar solamente caminando con sus medias nada más.
Entonces, en aquel tiempo era así. En nuestra cultura no es así, ¿verdad? En la cultura usted llega a una casa, a un lugar, le ponen ahí un felpudo a la entrada y usted se limpia. Ahora, si está en cierto lugar, como yo digo, más terrible, ponen su maderita llena de chapas, ¿no? Y usted ha visto su lugar cuando ponen chapas, ¿no? ¿Y por qué? Porque saben que ese lugar es mucho barro y es la única forma de sacarle todo el barro al zapato. Usted tiene que sobar ahí el zapato para que salga toda la suciedad. Pero lo que el Señor está aquí es dando una hermosa enseñanza sobre lo que es el servicio en humildad. Ahora, en sus notas, bajo el punto número 3, dice así: el Señor Jesucristo dio un ejemplo de humildad y de servicio, no de lavar los pies. Ese no era el ejemplo que Jesús está dando, sino un ejemplo de humildad y de servicio. Su preocupación era con la actitud interna, no con el rito externo. Ese era lo que el Señor estaba apuntando. El Señor estaba pensando en la actitud interna de sus discípulos. Ahora le repito lo que acabo de leer por si alguien no anotó todo. Dice: el Señor Jesucristo dio un ejemplo de humildad y de servicio, no de lavar los pies. Su preocupación era con la actitud interna, no con el rito externo. Ahora, a veces hay algún creyente que considera que él o ella no está para servir a los hermanos en la fe de manera humilde. Entonces, una persona que tiene este sentir sencillamente se está poniendo por encima del Señor Jesucristo. Porque el versículo número 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si el Señor Jesucristo tuvo una actitud de humildad, de servicio, en hacer aún aquello que nadie quería hacer, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Nosotros también somos llamados a hacer aquello que nadie quiere hacer. La cuarta parte del sermón, por favor. La promesa de bendición, según el versículo número 17. El versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, claro, y ahora las sabemos, ¿verdad? ¿Qué somos? Dice, somos bienaventurados si las hacemos. Ok, no todo queda en saberlo, sino en hacerlo. Porque eso es lo que dice el versículo 17. Dice, fíjese, el versículo 17 dice: si sabéis. Y al final dice: si las hiciereis. O sea, saber y hacer. Ahora, no es suficiente con saber, con conocer, sino que ahora hay que hacerlo. Es como por decir lo que Cristo dijo en otra parte. Dijo: ¿de qué sirve que usted salga y solamente ame a los que le aman? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted solamente ayude con aquellas personas que se portan bien con usted? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted regrese a casa esta mañana y sencillamente diga: bueno, ya aprendí que es importante ayudarnos unos a otros, lavarnos los pies unos a otros? ¿De qué sirve? Es por eso que este versículo el Señor dice: somos bienaventurados, pero si las hacemos. Ok, en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, hay, por ejemplo, número 1, encontramos el principio bíblico de exhortarnos, unos a otros. Ok, ¿dónde está ese principio? Vaya conmigo un ratito a Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3, aquí vamos a encontrar este principio bíblico de exhortarnos. Perdón, capítulo 3 de Hebreos. Hebreos capítulo 3, aquí vamos a encontrar el principio bíblico de exhortarnos unos a otros. Ahora, observe usted la frecuencia con la que hay que exhortarnos. Ok, ahora, me hubiera gustado leer desde los versículos 7 por lo menos, pero el tiempo corre, donde se habla de tener cuidado, que el pecado endurece el corazón. Pero vamos al capítulo 3, versículos 12. Versículo 12 dice: mirad, hermanos, o sea, estén atentos, hermanos, dice, estén atentos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad.
Ok, observe usted que le está hablando a creyentes, ¿ah? Y a creyentes le dice, tengan cuidado que no vaya a tener un corazón de incredulidad. Hace poco yo estaba predicando sobre este versículo. Yo le decía, no, sí, muchos creyentes pueden ser incrédulos al obrar de Dios en su vida. Pueden ser. Entonces dice, tengan cuidado que no haya un corazón de incredulidad. Dice, versículo 12 al final dice que este corazón de incredulidad dice, para apartarse del Dios vivo. Eso ocurre. Creyentes que su corazón se llena de incredulidad por el pecado, se apartan del Dios vivo. Ah, pero si yo vengo a la iglesia, eso no tiene nada que ver. Es tu corazón, tu corazón. Versículo número 13 dice, ahora, para remediar este problema que dice versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros. Ahí está la solución. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Hermano, exhortar quiere decir enseñar, quiere decir corregir, quiere decir ayudar, quiere decir orientar. Todo eso está involucrado en exhortar. Dice, hay que exhortarnos los unos a los otros y valga la pregunta, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia, hermanos míos? ¿Cómo dice el texto? ¿Qué más dice? Siga leyendo el texto. Dice, cada día. Ok, no es de vez en cuando, no es semanalmente, es cada día. Hay que exhortarnos unos a otros. Ahora el versículo 13 sigue diciendo, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué tiene que ver eso? La expresión entre tanto que se dice hoy es como decir mientras estamos vivos en esta tierra. Porque una vez que partamos de esta tierra, ya no hay necesidad de exhortarnos. Porque vamos a llegar al cielo como estamos. Pero mientras estamos en esta vida, necesitamos exhortarnos unos a otros cada día. Ahora, versículo 13 sigue diciendo, quizás aquí diríamos el propósito, dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque, hermano, el pecado nos engaña. Y el pecado nos endurece. ¿Cómo nos engaña el pecado? No nos damos cuenta que estamos viviendo en pecado. Yo recuerdo hace un tiempo estaba predicando acá en la iglesia el pastor Roldán del Águila, que todos nosotros lo extrañamos, lo queremos, ¿verdad? Yo también lo quiero a pesar de que es de la Alianza Lima, ¿ya? Es un buen hermano en Cristo, ¿ya? Pero como es de la Alianza Lima, estoy contento que se haya ido a trabajar a la selva, ¿no? ¿Ya? Me estás escuchando, Roldán, mira. Bueno, entonces, Roldán predicando acá estaba hablando algo así también de cómo el pecado nos engaña y no nos damos cuenta del pecado. Y él decía así. Y él decía, por ejemplo, decía el pastor Roldán, nadie se da cuenta de que tiene mal aliento, decía. Y él decía, a pesar de que usted haga... No siento, ¿no? Ya, entonces, para eso usted agarra y decía, ¿cómo hace un hals? Decía, ¿no? O si no, su listerine, decía, ¿no? Ya, o si no, ahora hay que usar mascarilla, pues, ¿no? Ya, algunos K95, K100 para que no salga nada, ¿ya? Es una buena ayuda, ¿no? Pero el pastor Roland decía en su prédica, decía, nadie se da cuenta de que tiene mal aliento, decía, porque así somos. Entonces, cuando alguien ve en nuestra vida que hay algo que necesita ser exhortado, bienvenida a la exhortación. Bienvenida a la exhortación. Porque va a ayudarnos en nuestras vidas. Ahora, lo segundo, avancemos. Lo segundo, un ejemplo bíblico de lavar los pies, un ejemplo bíblico. Bueno, hace un rato vimos un ejemplo cómo Cristo comenzó con Pedro, ¿no? Ok, ahora vamos otra vez a meterlo al pobre Pedro en la ensalada, ¿ya? Pobre Pedro. Pedro cuando llegue al cielo me va a decir, te la agarraste conmigo, me va a decir, ¿no? ¿Ya? Ok, este Pedro, hermanos míos, era impulsivo y también hacía cosas muy buenas, pero también hacía cosas muy malas. Y Pedro cometía sus errores, ya, porque Pedro era muy rápido para hablar, muy rápido para hacer, y Pedro a veces actuaba y no pensaba. ¿Usted conoce gente así que actúa y no piensa? Y después, ¿qué hace? Dice, ay, no sabía, ¿no? No me dijeron, ¿no? Bueno.
Ya, entonces no le diga nada por favor ahorita, después dígaselo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió con Pedro? Vaya conmigo Gálatas capítulo 2, vaya conmigo Gálatas capítulo 2. Aquí vamos a encontrar cómo es que Pablo le lava los pies a Pedro, porque este Pedro había cometido un error bien grave, Pedro estaba actuando de una manera que él estaba actuando con hipocresía, y Pedro estaba arrastrando, o sea, había gente que le estaba siguiendo en su actitud de hipocresía. Ok, y ahí quiero entre paréntesis decirle, ¿no?, a mis amigos y amigas católicos romanos, miren ustedes, Pedro, el primer papa, que supuestamente el primer papa, aquí está actuando con hipocresía. Era un hipócrita este Pedro, y Pablo lo va a corregir, ¿ok? Ahora, miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15, dice, 2, 11 al 15 en Gálatas, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, Pablo, le resistí cara a cara. ¿Qué cosa quiere decir le resistí? Le enfrenté cara a cara. Hermano, así se tratan los asuntos, por si acaso. Todos los asuntos se tratan cara a cara. ¿Y por qué dice cara a cara? Versículo 11 al final dice, porque era de condenar. Oh, este Pedro, ¿qué había hecho Pedro? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, del pastor de la iglesia, okay, y Pedro estaba temblando porque venía alguno de parte del pastor, ¿no? Dice que Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron los enviados del pastor, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermano, este Pedro estaba actuando con doble cara. Ese era el problema, que era doble cara. Versículo 13. Y en su simulación, o sea, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el gran Bernabé, el hombre que le había discipulado a Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y sigue diciendo, pero cuando vi, sigue hablando Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ahora usted dirá, ¿y por qué ahora delante de todos? Porque hermanos, hay un principio bíblico que es pecado público se trata públicamente. Pecado que aún no es público se puede tratar en forma privada. Pero cuando algo es público, se tiene que tratar públicamente. Ok, no nos referimos que vamos a ir a la televisión, a los medios de prensa y todo, ¿no? Sino ante la iglesia. Ok, entonces dice, ¿qué le dijo ¿qué le dijo Pablo a Pedro delante de todos? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Hermano mío, este Pedro era digno de condenar, como dice Pablo. Y aquí viene el proceso de lavar los pies. Si usted sigue leyendo la historia, va a encontrar cómo Pablo comienza a darle una serie de enseñanzas a Pedro y que Pedro la necesitaba. Porque todos necesitamos siempre aprender de la palabra de Dios, todos. Y eso es parte de lavar los pies unos a otros. Vamos a la quinta y última parte del sermón, por favor, que el tiempo se me está acabando ya. Ok. En quinto lugar, el espíritu dócil. Es que hay que tener un espíritu dócil cuando alguien viene y nos dice, alguien viene y le dice, hermano o hermana, yo veo que usted en su vida espiritual hay algo que está fallando. Y yo quiero hablarle a usted en el amor del Señor. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? De oír a la persona, darle gracias a la persona porque viene a hablar directamente conmigo y viene con la actitud de ayudarme. Ese es el espíritu dócil. Y eso es lo que dice el versículo 20. O sea, de ahí nos salteamos al versículo 20. En Juan capítulo 13, versículo número 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está. Si alguien llega a nosotros, un hermano en la fe, una hermana en la fe, y comienza a decirnos, yo quiero hablarte con el amor del Señor,
Usted tiene que tener esa actitud. Recibir a la persona como si lo estuviera recibiendo al mismo Señor Jesucristo. En sus apuntes hay una frase que dice, ya al final dice, el principio escritural es muy sencillo y básico. Debemos de recibir al hermano o hermana que nos viene a lavar los pies. Y aclaramos una vez más a qué nos referimos con lavar los pies ahí entre paréntesis. Se dice exhortar, reprender, corregir. Y hay que recibir a este hermano o hermana con una actitud de humildad como de parte del Señor. Yo todavía aquí en mis apuntes tengo algunos pensamientos más que así rápido les quiero compartir, ¿ya? Aunque sé que ya la hora está terminando, el tiempo de mi prédica. Mire usted. Dice, primeramente hay que saber cómo lavar los pies. ¿Sí o no, hermano? ¿Usted qué dice? ¿Hay que saber cómo lavar los pies o no? ¿Usted cómo se lava sus pies? Ay, pues yo hago todo un rito por si acaso. En verdad, digo, yo pongo mi agüita calientita, tibiecita, lógicamente, ¿no? Mi lavatorio, prendo mi televisor o prendo ahí, tengo mi tocadisco por si acaso, ¿ya? O mi toca cassette, prendo, estoy escuchando mi música, ahí remojo mis pies, ay, qué rico. Un buen rato, luego comienzo a darle sus masajes y luego me paso mi toalla, qué rico. Y luego al final, ya para acostarme, le echo su cremita. Pues. Hay que cuidar los pies, ¿sí o no, hermanos? ¿Usted hace lo mismo o no hace lo mismo usted? Ay, no, pastor, con razón tienen callos sus pies, pues, ¿no? Algunos no necesitan usar zapatos porque tienen tanto callo ya que no, igualito, ¿ya no? Ok, hermano, hay que saber cómo lavar los pies. Mire, cuando uno lava los pies, uno tiene que hacer uso del agua. Ahora, por ejemplo, a mí no me gusta usar agua fría, ni para lavarme, porque yo, hermano, soy honesto, le digo, ni en verano yo uso agua fría. Ni en verano, yo me lavo y me baño con agua tibia. En verdad, le digo, yo no puedo usar agua fría. Y el pastor Martín recuerda cuando hemos ido, por ejemplo, de campamento, hemos ido ahí a la playa y nos hemos sacado varios días. Recuerda que yo sufría con el agua fría que había, porque ahí en la playa, bueno, hermano, nos íbamos a bañar y en guaraní me hable, pastor de Huaraz, pues, ¿no? Hermano mío, yo en esos días en el campamento dice, no me voy a bañar, voy a hacer puerco estos días, decía, ¿no? Con agua helada, ¿no? Yo no puedo bañar, hermano, ni en verano puedo usar agua fría. Así que cuando usted lava sus pies tiene que tener agua calientita. Mire usted, el agua caliente en lavar los pies espiritualmente es ser demasiado riguroso. Ahora, tampoco lave los pies solamente en agua fría. No hay que ser demasiado livianos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se acerca a un hermano, una hermana en la fe para lavarle los pies espirituales, hágalo con el agua del amor. O sea, estamos hablando de una actitud de amor. No me diga ahora, pastor, ¿dónde venden el agua del amor en esta iglesia? Acá no vendemos agua del amor, ¿ya? Esto no es como esa iglesia que vende el agua de bendita, el agua de la rosa. Acá no hay eso, por si acaso, ¿ya? El agua del amor estamos hablando, ¿ya? O sea, con una actitud de amor. Usted acérquese y lave a una persona con el agua del amor. Ahora, el agua en la Biblia representa a la misma palabra de Dios. Y nosotros cuando nos acercamos a una persona tenemos que, según lo que Pablo dice, y permítame leer un versículo, Pablo dice así, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que cuando vaya un hermano, lávele los pies con amor. Lo último que le hablo esta mañana, también hay que saber a quién lavarle los pies. Es cierto. ¿Cómo es eso, pastor, de que hay que saber a quién lavarle los pies? Porque la palabra de Dios nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseñó esto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Quiere decir que si alguien no desea por nada que usted le hable la palabra de Dios, no quiero oírte, no quiero saber nada, no pierda su tiempo, se acabó.
¿Dónde está ese versículo? Mateo capítulo 7, versículo 6. Ahora, y hay otro pasaje mucho más extenso que yo se lo doy para que usted lo lea en casita. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 9. Proverbios 9, 7 al 9. Pero permítame leérselo porque me pica la lengua, pues, ¿ya? Dice, ok, si usted tiene ahí, dice 9, 7 al 9 de Proverbios, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Ok? ¿Quién es un escarnecedor? Un burlador, una burladora, alguien que se anda burlando de las cosas de Dios. El versículo 7 sigue diciendo, el que reprende al impío se atrae mancha, o sea, el que anda pecando, que no quiere saber nada de las cosas de Dios. Luego dice el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Ahora, observe por favor, si usted está con la lectura conmigo, lo que dice a partir de la segunda parte del versículo 8. Dice, corrige al sabio y te amará. O sea, lávale los pies al sabio y te va a amar. Porque el sabio de repente no se dio cuenta que estaba fallando y te va a amar. Y luego dice el versículo 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y termino diciéndole esta mañana a usted, necesitamos, primeramente, ser lavados nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Necesitamos un encuentro personal con Cristo. Y luego el lavamiento de pies en nuestra vida y es un proceso diario, todos los días, en nuestra relación con Dios. Es algo que todos necesitamos.